Bueno, imos a continuar. Agradezovos o disciplinadas e disciplinados que sodes, xa cumplindo cos tempos, e isto pues, será bo para todos. Bueno, a seguinte, última charla de hoxe, porque despois xa faremos unha mesa de debate como fixemos onte, a vai impartir Luís Otero. Luís Otero González é catedrático de Economía Financiera e Contabilidade da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela. En xuño de 2023 aprobouse a súa incorporación como académico de número da Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras. Dirixiu o máster de Banca, Finanzas e Seguros durante máis de 20 anos e actualmente, ademais, o director da Cátedra de Empresa Familiar e membro da rede de cátedras Rede de Cátedras de Empresa Familiar e codirector do Foro Tecnolóxico de Galicia. O Foro Tecnolóxico de Galicia, de feito, foi ele un dos codirectores, outros son eu. E foi algo, bueno, pues que decidimos solidariamente botar adiante como unha parte singular dentro do Foro Económico de Galicia, non? E, bueno, pues, a verdade é que estamos moi satisfeitos polo traballo que imos facendo cada ano neste sentido, elaborando cada ano, pues, organizando unhas xornadas, elaborando un documento, xornadas temáticas, non? Por exemplo, este ano, por certo, e o documento está próximo a sair, estivo centrado nas tecnoloxías lingüísticas. Bueno, vainos a falar de un tema, ahora, mentras me entrevistaban da radio, que é gracioso isto, porque, bueno, isto vai a salir mañá, entón tes que falar como se fora mañá, non? Dicindo, pois nada, despois das xornadas de Santiago, hoxe estamos en Ferrol e... Supoño que se un mete a pata aí, pois cortan e apañan como poden, porque non é en directo, digamos, non? Me decían cal é a que eu creo que é a maior preocupación coa que nos enfrentamos na inteligencia artificial. E eu creo que esta, a do emprego, a da automatización do emprego, non porque sexa malo, pero claro, sería fantástico, é a miña opinión, Luís? E isto, ti vas a fundamentar as cousas, dar datos, poñer o teu criterio, que sempre vai ser mellor que o meu, pero bueno, se se fixera como hai que facelo, en definitiva é traballando menos, pero distribuindo mellor o traballo e a riqueza, pois entón non habría problema ningún. Pero eso non o vimos hasta agora, me sorprendería, non? Se deixáramos o control en inteligencia artificial, o mellor, pero como vai a seguir estando nas mans de quen teñan os cartos e a capacidade de desenvolvemento tecnolóxico, de comercialización, etc., desas máquinas que nos van a sustituir no traballo, pois serán esas persoas as que realmente terán o control do que ocurra en ese caso, non? Non me acabo de fiar. Bueno, imos alá. Muy bien. Casi voy a poner las gafas, porque por ahora no tengo el dispositivo de inteligencia artificial insertado que están desarrollando en el CITIUS. Buenas tardes a todos, todas. Realmente... Tens que poñer o micro o máis preto que podas, sin comerlo. Así, vale, muy bien. Pues antes de nada, pues agradecer a la Real Academia de las Ciencias Gallega la invitación a participar en estas jornadas que me parecen pues muy interesantes. También he aprendido de todo lo que se ha hablado aquí. Nosotros también estamos en todos los ámbitos, yo creo que se está aplicando inteligencia artificial y estamos también haciéndolo en el ámbito financiero, ¿no? Pero no es de eso de lo que vengo a hablar, ni tampoco de mi libro. Vengo a hablar del efecto de la IA en el empleo, aunque realmente después de... Una vez que se difundió que yo iba a hablar de esto, pues me han llamado distintos medios y me han preguntado, yo le hubiese cambiado el título. IA y desempleo. Casi todo el mundo asocia inteligencia artificial a desempleo, Y posiblemente, bueno, me gustaría preguntaros, de los que estáis aquí, levantad la mano, aquellos que pensáis que va a tener un efecto positivo en el empleo. Va a generar más empleo la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Cuántos lo creéis? ¿O cuántas? Nadie. El depende
Sí, no, efectivamente. Depende, no. O va a crear más o va a crear menos o va a mantenerse. Es decir, eso es el resultado. El depende es el que tú utilizarás para decir más, menos o igual. Entonces, a ver, ¿cuántos más? Nadie. Uno. Empezamos bien. Bueno, pues, ¿y el resto? ¿Y cuántos no? No va a crear más, o sea, se va a destruir empleo. ¿Cuántos pensáis que se va a destruir empleo? Bueno, ¿cuántos más? Y el resto no sabe, no contesta, ¿no? Vale, o se mantiene el empleo. Bueno, pues realmente es una buena forma de empezar. Deciros que, a ver, la implantación de la inteligencia artificial, pues obviamente yo creo que tiene una serie de ventajas, como todas de las tecnologías, ventajas e inconvenientes. Posiblemente yo creo que se ha puesto el acento, estamos viendo que se está poniendo el acento en los inconvenientes, cuando realmente las ventajas y las virtudes son muchas, ¿no? Es decir, y si no, pensad, por ejemplo, que digamos, no desarrollemos la inteligencia artificial que opérame de manera tradicional o hazme un diagnóstico tradicional que sé que vas a fallar en el 50% y que la máquina va a acertar en un 99%. Hay cosas que no vamos a poder parar, es decir, y no nos interesa pararlas, sin ninguna duda, ¿no? Ahora, va a tener consecuencias eso. Y en esas consecuencias, pues aquí os hablo de, pues efectivamente, se tiene claro que va a aumentar la productividad, sin ninguna duda. O sea, cuando aquí se hablaba en el lema era la electricidad de este nuevo siglo, la IA, pues sí que va a ser, se supone, una especie de electricidad en el sentido de que sí que se piensa que aquí va a subir mucho la productividad. Todos los estudios que hay, los veréis, indican que va a aumentar mucho la productividad por trabajador. ¿Eso es malo? No, eso es bueno. Eso es un efecto positivo. La cuestión es cómo después se reparte esa productividad. Pero de entrada, que seamos más eficientes es muy bueno. Entre otras cosas, a ver, ¿os gustaría trabajar menos horas en el futuro de las que se trabaja por media o estamos debatiendo la jornada laboral? Pues si ese es uno de los efectos, pues sería un efecto positivo, ¿no? Eliminamos trabajos peligrosos y penosos, pues eso yo creo que también es un efecto. Imaginaos, puedes decir, pues para que mantener el empleo tenemos que estar trabajando dentro de la mina o en un centro de pintura que sabemos que la mitad de la gente pues, se muere de cáncer. Pues posiblemente esos empleos penosos es bueno que los estudiamos por tecnología, ¿no? Y también no te podemos obviar que se pueden crear nuevos empleos, ¿no? Pero por otro lado, pues efectivamente, los aspectos negativos que algunos ya los ha adelantado Senén, pues es posible que haya una caída de participación de rentas, aunque empieza a haber estudios que dicen lo contrario, que dicen que es posible. Al final también es verdad que puede haber estudios interesados, sesgados. Hemos hablado de los sesgos. Yo puedo hacer estudios de que esto interesa mucho, en general, de consultoras, convenciendo a la gente de que esto es positivo para todos, ¿no? Eso podría ocurrir, ¿eh? Y al final, como no tenemos la varita mágica, estamos hablando del futuro, pronosticar, pues pregúntale a la inteligencia artificial, que es de las que mejor pronostica lo que va a pasar, ¿no? Se pueden eliminar ocupaciones. Bueno, siempre se han eliminado ocupaciones históricamente, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente trabaja en la agricultura hoy en día cuando trabajaba hace 50 años? Bien, y también, pero sin embargo, la incorporación de tecnologías históricamente ha demostrado que se ha generado más empleo que destruido, hasta ahora. ¿Eso nos llega? No necesariamente. Es decir, la gente que recurre a la historia para decir, pues el futuro va a seguir siendo igual, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la tecnología, es verdad que si cada vez va desarrollando más tareas que nosotros desarrollamos, pues hombre, podemos pensar que si es capaz de terminar desarrollándolas todas, ¿nosotros qué hacemos? ¿No? Bueno, pues viviríamos a lo mejor en ese mundo del Edén, ¿no? En el que sin trabajar pues nos repartiesen unas rentas, ¿no? Socializadas. Bueno, en todo caso, sí que es verdad que la IA, al igual que el resto de tecnologías, tiene un efecto sustitución, es decir, puede sustituir ciertas tareas, empleos, pero también tiene un efecto de aumento, de mejora, es decir, de complementariedad. Yo utilizo IA, soy un médico y mejoro con los diagnósticos, con los trabajos, etcétera, ¿vale? O sea que realmente hay esos dos enfoques. Y aquí, pues un poco os voy a hablar de no solo lo que yo pienso, sino también vamos a fundamentar lo que decimos en los principales trabajos que se han realizado y es en lo que podemos aprender de ellos y después tanto los trabajos realizados como lo que piensan las máquinas. Hay un estudio muy interesante que se ha hecho con ChatGPT. También os hablaría de lo que opinan. Es decir, por una cosa son los estudios prospectivos y otra cosa es lo que opina la gente que ya está trabajando en su puesto de trabajo y que ve si están perdiendo empleo sus compañeros, que ven si ellos le está cambiando la cosa. Vale, entonces también tenemos diferentes fuentes para hacernos una idea
fundamentada de esto que os quiero hablar aquí, ¿no? Bueno, pues la verdad es que traigo una presentación muy larga, pero yo pasaré así un poco por encima de los puntos más interesantes y después ahí os queda para que podáis verla, ¿no? El análisis histórico. Fijaos, ya hay estudios que nos dicen, los primeros estudios de implantación de tecnología e inteligencia artificial nos dicen, cuidado que hay mucho empleo en alto riesgo. En alto riesgo. ¿Y qué es eso de alto riesgo? De automatización. ¿Que van a desaparecer todos? No lo definen como alto riesgo. Dicen, bueno, es susceptible de que una máquina técnicamente haga eso. Pero a lo mejor al final no lo hace. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor por coste no es factible, a lo mejor hay una regulación que lo impide. O sea, es decir, que realmente al final no se mojan hasta el nivel de no, estos van a ser los que desaparezcan, estos son los que se van a crear, ¿vale? Con lo cual, ya os digo que a lo mejor algunas preguntas que tenéis en la cabeza, pues tampoco las respondo, ¿no? En todo caso, os daré mi opinión. Pero sí que es verdad que ya a día de hoy, después de todos, desde 2017, con datos de 2012, ya tendrían que haberse empezado a percibir ciertos efectos de la automatización hoy en día. La realidad es que el empleo a nivel mundial sigue creciendo. La realidad, obviamente, también podemos decir que sigue creciendo sobre una base de población mayor, pero porcentualmente, en nivel de ocupación. Y el desempleo sigue más estancado y tal. Es decir, que eso nos viene a decir que esos estudios previos pues no nos convencen, o por lo menos no convencen, no están teniendo ese efecto tan inmediato. Cierto es que generalmente hay un optimismo tecnológico en la difusión y en el impacto. Es decir, siempre suele tardar más de lo que se espera. Con lo cual, tampoco podemos concluir que si no ha pasado, no pasará. Os diría eso, pues hay estudios históricos, con datos históricos que se ven, nivel de automatización, se metieron más robots, tal, qué efecto tuvo. Y hay estudios que nos dicen que se incrementó el empleo, otros que se destruyó empleo, pero sobre todo, lo que sí que se ve es que en los sectores donde se dice, no, ese sector es de alto riesgo de automatización, ahí está creciendo menos el empleo, o se está estancando el empleo. Y después tenemos algún sector donde estamos observando que el cambio de la tecnología lo que afecta es al modelo de negocio. Lo estamos viendo en los bancos, ¿o no? ¿Qué pasa en la banca? Sobre todo el sector financiero. Pues que podemos hacer lo mismo con un modelo digitalizado que utilizaba mucha gente, ahora no hace falta tanta. ¿Por qué? Porque a mí no hace falta ya tener 300.000 oficinas, porque los usuarios usan un móvil y no van a la oficina. Entonces, bueno, esas cosas pasan, claro que pasan, y pasarán, ¿no? Pero al lado de ese sector crece el sector fintech que presta otra serie de servicios porque la gente tiene otras necesidades y la cuestión está que incluso no tenemos datos suficientes a veces para poder evaluarlo todo como deberíamos, ¿no? Os diría que los primeros, estos son estudios retrospectivos, pero os diría, mirad, hay unos estudios que son prospectivos, intentan ver qué va a pasar como consecuencia de la aplicación de la IA. Y os diría que hay como un enfoque más pesimista, que es el primero que se aplicó, que es el que se llama enfoque de ocupaciones, es decir, qué ocupaciones van a desaparecer, y otro que se llama un poco el enfoque de tareas. Es decir, que os explicaré, en el de esto generalmente cómo funciona. Le preguntamos a unos expertos sobre unas determinadas ocupaciones, en el enfoque de ocupaciones. Esas ocupaciones tienen una serie de skills, de habilidades, de conocimientos, etcétera, y tú le preguntas, bueno, ¿esto se puede automatizar? Y ahí los expertos van dando su opinión. Y entonces, en función de eso, tú se lo puedes aplicar a una ocupación y decir, esta ocupación la podría hacer una máquina con un nivel muy alto de probabilidad. Y entonces, esos empleos que están en esa ocupación, pues tienen un mayor riesgo de automatización, ¿de acuerdo? Eso es un poco la metodología. Pero claro, cuando se aplicó esto, Fry-Osborne, que fue el primer estudio, pues fijaos qué datos salieron. 47% del empleo americano en alto riesgo. En alto riesgo. ¿En alto riesgo de qué? ¿De desaparecer? No necesariamente, pero en alto riesgo de que la tecnología entre en esos empleos. ¿Qué supone que la tecnología entre en los empleos? No necesariamente supone el empleo ya se va, pero sí que supone varias cosas. Uno, que si vas a tener que convivir con tecnología, a lo mejor pasas a hacer un trabajo de forma diferente. Hacer un trabajo de forma diferente significa necesitar nuevos conocimientos o especializarte en las habilidades en las que eres mejor que la máquina. Y eso puede tener efectos negativos sobre el empleo o no necesariamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, ahora mismo, pongo un ejemplo, ahora mismo estamos prestando un servicio de atención médica mediocre. Hay mucha gente que se queja, listas de espera, diagnósticos tardíos, tal, y con tecnología podemos a lo mejor prestar ese servicio mucho mejor
pero a lo mejor hace falta toda la gente que tenemos para poder prestar ese servicio. Entonces, quiero deciros que es complicado saber el efecto final. En algunos casos está más claro, en otros no. Bueno, cuando vamos a un enfoque ya más de tareas, a uno de tareas, es que, claro, un trabajo tiene distintas tareas y distintas habilidades. ¿Y qué pasa? Algunas son fácilmente automatizables y otras no. Y a eso se le llama cuellos de botella. Cuello de botella es donde la máquina no llega y entonces el humano tiene que estar presente, ¿de acuerdo? Cuando vamos a un modelo de esos que vemos, 14% de desempleo en riesgo de automatización. Fijaos, de un 47 a un 14. ¿Qué modelos hoy en día son, por así decir, más reconocidos y más fiables? Los de tareas. Entonces, realmente el riesgo tecnológico es más bajo, se percibe como más bajo. ¿Por qué? Por ese motivo, porque hay muchas tareas difícilmente automatizables. Bueno, este vale de cifras no os lo cuento. Me gusta, entonces, dentro de ese enfoque de tareas os voy a hablar de un estudio muy reciente de 2022 de la OCDE, en el que, ¿qué es lo que se ve? Bueno, fijaos a qué aspectos analizan. Es que metemos en la ecuación la IA, porque es la IA que hace. Con la IA yo puedo aumentar la automatización de las tareas, puedo, entre otras cosas, veis, operar en entornos ya no estructurados. Y puedo, hasta ahora la tecnología lo que hacía era, bueno, pues procesos pues generalmente mucho más estructurados, generalmente amenazaba más a trabajos menos cualificados, pero dicen, cuidado, que ahora esta inteligencia artificial es muy lista, es muy lista y te supera muchas cosas. Entonces ya empieza a amenazar, no solamente, es decir, ya hay, el riesgo por el riesgo se refieren a que entre la tecnología en el trabajo que tú desarrolles. Y entonces ya empieza a haber otra serie, o sea, de profesiones, o en prácticamente todas las profesiones van a verse afectadas por ella, ¿no? Pero también, ¿qué encuentran? Fijaos, hacen un estudio en el que hacen lo siguiente. Analizan sobre 100 habilidades y destrezas, hacen una valoración de cuáles puede fácilmente hacer la IA y cuáles no. ¿De acuerdo? ¿Y qué observáis aquí? Pues fijaos, todas estas de management, de gestión, negociación, percepción, originalidad, persuasión, escucha activa, orientación de servicio, gestión de recursos, de tecnología de diseño, todo eso las máquinas a día de hoy y la IA no lo hace bien. Y sin embargo sí que hace muy bien, obviamente, facilitar con números, con memorias, con rapidez, con potencia, con aguante, eso todo lo hace de maravilla. Entonces, ¿qué pasa? Pues que habrá profesiones donde prevalezca esto, que están muy amenazadas, y habrá profesiones que donde prevalezca estos, que no están muy amenazadas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos esto, pues, ¿qué pasa? Que el cálculo, o sea, lo que se observa es que cuando ya vas a profesión, fijaos que esto lo hacen a nivel de 4 dígitos, 400 y pico profesiones diferentes, miras qué porcentaje de tareas son automatizables en tu profesión y cuáles son cuellos de botella, pues se encuentran que casi todas tienen bastantes cuellos de botella aún a día de hoy. Y aquí lo veis, esta es la barra azul son cuellos de botella en porcentaje. ¿Vale? Y por tanto, el resultado al que llegan es, pues mira, esto para toda Europa se cree que el riesgo alto está al 9%, para la OCDE es más alto, España estaría aquí sobre el 11%, ¿vale?, de empleo, donde la tecnología, bueno, con lo que se considera empleo en alto riesgo, de que la tecnología pues entra ahí con fuerza en ese empleo, ¿vale? Con las consecuencias de posible desempleo o cambio radical en la forma en la que se desarrolla ese trabajo, ¿de acuerdo? Bien, pasando de esto, fijaos, estas son las probabilidades, o sea, las ocupaciones más afectadas en función de estos estudios, ¿no? Friedrich-Borne o de tareas, ¿no? Vemos que aquí, los sitios donde tenemos un mayor efecto, estarían los ámbitos, las profesiones, serían ocupaciones elementales, pues obviamente más tradicionales, los operarios, operarios también, aquí tendríamos montadores, instaladores, etcétera, y en el ámbito 3, pues industria manufacturera. Es decir, que inicialmente estos estudios lo que resaltan es esos ámbitos son los más automatizables, incluso y más con la incorporación de la inteligencia artificial. Pero también hay otro, aquí veis, otro, que esto va en función también del nivel de cualificación, más cualificación, menos probabilidad, igual que aquí, pero aquí tenemos un ámbito que es el 4, que es personal contable administrativo, donde ahí también se considera que la IA, la entrada de la IA, puede dar con fuerza porque puede hacer muchas de las labores que está desarrollando a día de hoy pues,
el personal administrativo, ¿no? Y fijaos que en el estudio este de 2022, en general, estos serían un poco, destacan estos ámbitos: sector pesquero, extractivo, madera, transporte ferroviario. Por ejemplo, el transporte sí, pero es más fácil automatizar un tren para lo que sería conducción automática que un coche, un vehículo. Entonces ahí lo ven mucho más claro. Bueno, carpinteros, etcétera. Yo en algunos casos no estoy tan de acuerdo, porque en función de las habilidades, la creatividad de un carpintero, yo qué sé, el hecho de la valoración del cliente, de que ese producto sea hecho a mano. Bueno, hay una serie de elementos que al final es complicado meterlos en la ecuación, ¿no? Y los menos expuestos, veis que, bueno, pues estáis por ahí, en los menos expuestos, ¿no? Si alguno vendría aquí, sabéis que hay un software, si estáis muy intranquilos, metéis allí, pues yo me quiero dedicar a esto y te dice la probabilidad es esta, pero tampoco os fiéis mucho porque es el enfoque de Frey Osborne, que tiene unas probabilidades que asustan a todos. Es decir, tú le dices, quiero ser analista financiero, pues 90 y pico % probabilidad de que te quedes sin chollo. Pues bueno, entonces, bueno, si os queréis anticipar algo que os genera estrés y posiblemente no está muy bien calibrado, pues yo no lo haría. Entonces, fijaos, aquí tenéis científicos, profesores, managers, supervisors. ¿Por qué? Porque fijaos lo que os decía antes de todas estos skills que necesitamos en esas profesiones que todavía no son fácilmente sustituibles por una máquina, ¿vale? La pregunta que me vais a hacer después, bueno, ¿y lo serán? Bueno, y lo serán. Posiblemente algunos sí, otros difícilmente. Bien, ¿a dónde vamos ahora? Análisis para Galicia. Bueno, en Galicia hemos aplicado esto y simplemente deciros que bueno, pues que nos salían los principales sectores pues por el método de ocupaciones, trabajadores de restauración, personales, vendedores, personal administrativo, etcétera, y contable. Es donde tenemos, ¿por qué? Porque es estos servicios donde hay mucha gente trabajando. En otros sectores donde puede impactar mucho, ya no hay tanta gente trabajando, ¿no? En el enfoque de tareas el porcentaje era muy inferior. Bueno, y lo que os quería decir es que los datos, esto lo hicimos en el año 2021, con el informe nuevo de 2022 y con un enfoque nuevo como el que os he enseñado antes, vemos que en general los sectores que os dije antes, construcción, farming, producción, transporte, instalaciones, food preparation, coinciden mucho con los que ya salían de los estudios anteriores. Es decir, ahí es donde, al parecer, está claramente todavía la tecnología, incluso la incorporación de la IA, pega con fuerza en esos ámbitos, ¿vale? Otra cuestión, bueno, el efecto sobre el nivel de estudios, etcétera. Yo creo que se han hecho estudios diciendo, bueno, ahora nosotros lo hicimos, cruzamos las bases de datos y nos salía que la edad, por ejemplo, en la edad tenía una mayor probabilidad de impacto en los más jóvenes que en los mayores. Una cosa que dirías, bueno, pues no me parece lógica. Pero tiene lógica porque realmente está relacionado con el tipo de ocupación. Y la gente joven empieza en ocupaciones a veces muy administrativas, básicas, a pesar de tener un gran conocimiento o por el tipo de contrato que tiene. Entonces yo creo que, por ejemplo, ese estudio no está bien realizado. ¿Me seguís? O sea, porque tú vas a ir evolucionando y es posible que por la edad ocupes un puesto de más escala o más de gestión que está menos expuesto al riesgo de automatización. Pero si esto lo estamos viendo a 10 años vista, tú cambiarás de puesto y te irás hacia los puestos de gestión que son menos probable que se automaticen, ¿no? Bueno, y después tendríamos cuestiones interesantes. La que más impacto tiene, máster, doctorado, ya lo veis aquí, las probabilidades son muchísimo más bajas que cuando no hay formación. Y ahí sí que tenemos un problema en España, y es que el porcentaje de gente que tenemos sin estudios medios o superiores es muy elevado a nivel europeo. Y entonces, claro, si vamos a pensar que incorporamos tecnología, pues esa gente puede sufrir porque se tiene que adaptar a un trabajo más sofisticado, a un trabajo donde tú te tienes que formar más para hacerlo, ¿eh? Entonces eso también es un problema, ¿eh? Bueno, preguntándole a la máquina. ¿Le podemos preguntar a la máquina? Es decir, si estamos haciendo pronósticos de cómo va a impactar esto. Bueno, pues obviamente hoy en el mundo que vivimos de inflación de papers a tope, pues hay de todo. Y hay, por ejemplo, un trabajo muy interesante, por cierto, este no estaría dentro de esos de inflacionarios, de qué pasa con la IA generativa y los trabajos, ¿vale? Y fijaos, se le preguntó a ChatGPT, aunque solo sea para que veamos las capacidades que tienes de hacer un trabajo con ChatGPT, es un ejercicio alucinante. Es decir, todo el trabajo que se han currado la gente de antes, se le preguntó a ChatGPT, no, dime, cógete las 400 y pico ocupaciones y asígnale
a las tareas que... Dime qué tareas tiene y asignan una probabilidad de sustitución de la inteligencia artificial de cada tarea y fliparon los resultados que sacaron. Los compararon con los que tenían con expertos y, bueno, lógicamente aprendió también de esos datos y el tipo lo hizo de maravilla. Dijo, no sé, no sé decir 10 minutos, pero ¿en cuánto tiempo lo hizo? En muy poco tiempo. Y sacaron estos datos que veis aquí, ¿no? Bueno, vieron una cosa. ¿Qué efecto tiene? Va a tener un efecto más de aumento, es decir, va a mejorar el trabajo que desarrolla la gente como consecuencia de que yo incorporo IA y lo hago mejor y aumenta mi productividad, etcétera, o va a haber una mayor sustitución de trabajadores, lo que sería la automatización, potencial de automatización o potencial de aumento. Bueno, ¿y qué se ve? Bueno, pues veis está la distribución un poco que hacen los managers. Tienen muchas más tareas en zonas bajas, es decir, por debajo de 0,4 es que es difícil, por encima de 0,6 es que es fácil, y veis que, sin embargo, aquí se centra mucho, como esto es Large Language Models, pues esto afecta mucho al trabajo administrativo. Claro, esto se centra en donde va a pegar fuerte es en el ámbito administrativo, ¿veis? No tanto en otros ámbitos más de producción, etcétera, ¿eh? Y cuando vemos esto, lo más interesante del trabajo es que, sin embargo, en este caso, centrándonos en este tipo de inteligencia artificial, ChatGPT cree que va a ser mucho más importante el impacto en aumento que en automatización. Claro, que la gente va a mejorar mucho el trabajo que desempeña y que va a tener mucha más eficiencia en el empleo, más que la sustitución de empleados. Esto es lo que opina ChatGPT de acuerdo con este estudio. Bueno, ¿qué trabajos? ¿Dónde hay problemas? ¿Qué trabajos él identifica con mayor problema? Uno, identifica más países más desarrollados, bastante lógico. Los países más desarrollados son los que tú, para poder implementar esto, hay que tener empresas digitalizadas, datos, de tecnología, rapidez de acceso a datos, y eso, pues, ¿dónde está? En un país de bajos ingresos no lo hay, y ahí, pues, no lo puedes implementar. Entonces vas a seguir, pues, como estás, ¿no? Bien, aquí, ¿qué pasa? Fijaos, programadores de aplicaciones. Aparece ahí una estrellita, ¿eh? En la parte de automatización, no en la parte de... bueno, que yo aquí tengo también yo aquí también realmente pienso que no sabemos muy bien lo que va a pasar, porque lo que está claro es que los programadores, como consecuencia de ese trabajo, van a aumentar también su eficiencia y ya lo harán de otra manera, trabajarán de otra forma, como ya lo están haciendo ahora. Es decir, que está claro que va a haber un efecto aumento, pero a lo mejor no hacen falta tantos, ¿eh? Es verdad, eso puede ocurrir. Y se tendrán que reinventar para hacer otras cosas, ¿no? Y aquí estaría, por ejemplo, secretarios, cajeros en bancos, o lo que serían los administrativos de contables, financieros, y también el apoyo, bueno, y todo lo que sea trabajo administrativo. ¿Veis? El trabajo administrativo es donde se cree que va a tener un mayor impacto, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues aquí, si queréis, le echáis un vistazo, compráis unas gafas de aumento y veis, bueno, como tenéis podéis ampliar, podéis ver ahí dónde se considera que va a influir más o menos, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, seguro que mal. Bueno, me queda un poquito, ¿no? Bien, preguntándole a las personas. Las personas opinan lo mismo que las máquinas, y esto me parece que es un estudio de 2023, ahora de junio de 2023, y mirad qué opinan las personas, tanto los empleadores como los empleados. ¿Qué creen? Pues creen que, en principio, el impacto desde un punto de vista económico es muy bueno. Es decir, en costes bien, en productividad bien, en satisfacción del trabajador al estar trabajando con la IA bien también. Se ven, pues veis aquí, bueno, aquí es tanto rendimiento como condiciones de trabajo, ¿sabéis? Mejora las condiciones en las que lo realizan. Es decir, dejan de hacer a lo mejor tareas que no les gustaban tanto. Le permite dedicar el tiempo a otras tareas que le gustan más. Hace más seguro el trabajo en ciertos ámbitos, claro. Trabajos, pues a lo mejor de operarios, pues por ejemplo, que reducen el nivel de siniestros que se producen dentro del trabajo. Claro, eso sí que lo perciben claramente, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Ya declaran, bueno, esto es en banca, y esto lo han hecho, claro, en dos sectores muy sensibles, banca y el sector industrial. ¿Por qué? Porque son los ámbitos donde está pegando con más fuerzas, donde es más automatizable, uno porque es un sector muy digitalizado y el otro porque es un sector con mucha tarea repetitiva, rutinaria, automatizable. Entonces, bueno, esto también no podemos decir que esto sea extensible a todos los ámbitos, lo que esté pasando aquí, pero bueno, nos puede dar una idea.
¿Qué conclusión se lleva aquí? Bueno, pues ya el 35% trabaja con IA. 35%. ¿No? Y los que más trabajan son más varones, grado universidad en el caso financiero, pero en el caso industria no, porque hay más operarios, claro. Entonces ya no tienen esa cualificación. Pero fijaos, ahora aquí viene la segunda parte. Los empleadores piensan que la IA reduce el empleo. Los empresarios piensan ellos que reduce el empleo. Los trabajadores sienten preocupación ante la posibilidad de perder un empleo. Bueno, tú puedes tener preocupación como a tal, y a lo mejor que eso no sea lo que realmente vaya a ocurrir, pero por si acaso ellos expresan esa preocupación. El doble de trabajadores piensa que los sueldos van a bajar, y en el ámbito financiero un 20-30% de los trabajadores conocen a otros que o han perdido su trabajo o han cambiado a causa de la IA. ¿Vale? Bueno, y después otra cuestión que también sale de este trabajo es que la IA ha mejorado el rendimiento y la seguridad. Hay una mayor automatización que creación de nuevas tareas. Es decir, el efecto de nuevas tareas pues, es menor que el de lo que se va automatizando. Y después, ¿qué ocurre? Pues una cosa importante. El control de la IA lleva a una mayor posible intensidad de trabajo. Es decir, ante el control, es decir, ese día que llegas al trabajo y dices, bueno, hoy no voy a hacer nada, que es lunes, ya lo haré mañana, ¿no? La IA ya no te deixa. Ya te pone ahí a carburar porque tienes un control mucho más directo. Eso es bueno desde el punto de vista de la productividad, pero a lo mejor no es tan bueno desde el punto de vista de la salud del trabajador física y mental a veces, porque, bueno, quiero decir, no dejar que te organices también en el trabajo. Esto es lo que nos dice, por lo tanto, este estudio que yo creo que es muy interesante. Ya estamos llegando hacia el final, es empleo, IA y empleo neto. Y al final, ¿qué? Bueno, y esto se traduce en que más empleo, menos empleo. Los trabajos que hay... A ver, la mayor parte de estos trabajos no se mojan en decir esto va a generar más empleo o menos. Simplemente hacen ese análisis, hacen esto y dicen esto está en alto riesgo, menos riesgo. Y es verdad que no analizan, por ejemplo, qué nuevas profesiones van a surgir y qué efecto va a tener en cada ámbito, ¿no? Pero si vamos al World Economic Forum, que podríamos a lo mejor pensar, bueno, pero es que estos tienen interés en que se desarrolle, ¿no? Pues aquí el efecto es positivo. Se cree que mucho más creación de empleo. ¿Por qué? Esta es un poco la lógica. Más productividad, más incremento de renta y nuevos tipos de trabajo. Es verdad que, es decir, a día de hoy hay trabajos que no se desarrollan. Por ejemplo, tenemos en el ámbito medioambiental pues bastante mal cuidados, por ejemplo, cuidado de bosques, cuidado de personas, cuidado. O sea, hay un montón de ámbitos donde realmente la falta de productividad impide que podamos asumir también ese tipo de trabajos, ¿no? Es decir, que con una mayor eficiencia y más riqueza es posible que podamos generar todavía muchos ámbitos donde haya más trabajo, ¿no? Bien, ¿alguna cosa más por aquí? Bueno, otros trabajos recientes. Goldman Sachs 2023 dice 18% del empleo puede ser sustituido por la IA, pero al mismo tiempo piensa que va a haber un aumento de productividad de costes y nuevos empleos que van a compensar los que se destruyen. Bueno, este es otro estudio que os pongo muy reciente, también de 2023. Y AFI en España pues también cree que a la economía española le viene bien porque con la IA incrementa la productividad, esa mayor productividad pues, nos permite generar más riqueza y nos permite superar un problema que hay, que es el de falta de mano de obra o de personal en ciertos ámbitos. Es decir, cuesta encontrar personal que consideran que la IA puede ayudar en esa línea. Y después también tendríamos este último trabajo de McKinsey que nos vuelve a decir que, en principio, para Estados Unidos va a haber como una revolución, va a haber como mucho cambio laboral, desde puestos en los que, unos puestos que va a crecer menos porque van a ir desapareciendo ocupaciones. Ellos hablan, por ejemplo, de la parte de servicio de comercio al por menor, hablan también de la restauración, porque hay algún tipo de modelo más automatizado, pues como McDonald's, tú ya te coges la comida, pues entonces ya no hace falta camareros, ¿entendéis? Bueno, pues van en esa línea, pero la mayor parte del resto de ocupaciones creen que para el 2030 en Estados Unidos hace falta mucha más gente. O sea, esto es lo que ellos opinan, ¿no? En todo caso, a ver, yo ya os diría, posiblemente no os doy esa respuesta final de va a crecer en 30 millones de personas el empleo de aquí al 2030, porque si no lo ha hecho nadie hasta ahora, no lo voy a decir yo, porque, ¿entendéis? Y si me puedo fiar de que algunos de esos estudios van en la dirección correcta en el 2030,
pero sí que es verdad que más a largo plazo tendremos que ver qué es lo que ocurre. Tendremos que ver qué es lo que ocurre en el sentido de que es verdad que va a cambiar la forma en la que trabajemos, va a incorporarse mucha más tecnología, los trabajos van a ser más sofisticados y eso lleva en esa dirección. Hay que recualificar a mucha gente. ¿Por qué? Porque con la gente que venís nueva no llega, ni de coña, vamos. Es que en Estados Unidos están pensando en recualificar a mucha gente que, por ejemplo, o sea, a mayores que estarían a lo mejor ya a punto de jubilarse, incluso gente excluida del mercado laboral por esa necesidad que creen que tienen de cubrir ciertos empleos a medida que otros se van subiendo hacia otros o más cualificados o diferentes, ¿no? Bueno, y deciros, bueno, pues que en Galicia, una encuesta que hicimos en el 2021, lo que nos decía era que esto va a reducir el coste laboral, o sea, no, que no va a haber una reducción clara de coste laboral, servirá la mayor parte del mismo personal recualificado. Hombre, esto lo hemos visto en las otras olas de tecnológicas donde en general todos nos hemos ido adaptando. Nos hemos ido adaptando, yo no sabía lo que era Internet, tuve que utilizarlo, no sabía utilizar un ordenador y ahí estoy, no sabía lo que es inteligencia artificial y lo estamos intentando. Quiero deciros, en la práctica hay que pensar también en esa capacidad adaptativa, ¿no? Y en que, y bueno, lo preocupante es que un 61% de las empresas carecían de un plan de formación para sus trabajadores. Tenemos que aprovechar, tenemos que hacer las cosas bien, que incluso estos ERTEs que ahora se han generalizado, los aprovechemos en ese tiempo pues, para formar a la gente, por ejemplo. Eso sería lo lógico, en competencias nuevas que se van a requerir o bien en tu empresa o si quedas en desempleo, tiras para otra y tiras con esa mochila de conocimientos que hará más fácil reciclar al personal, ¿no? Y nada, deciros que, bueno, algunos de los puestos nuevos que se podrían crear y el resumen pues va un poco en esa línea, ¿no? Que va a afectar mucho a los trabajos, pero pensad que la mayor parte de los trabajos todavía no son automatizables, la mayor parte en porcentajes incluso muy elevados. Eso no significa que no puedan serlo más adelante a la velocidad que evoluciona la inteligencia artificial. Se considera un mayor impacto del efecto aumento que el de la propia automatización, con lo cual es decir, vamos a hacer mejor los trabajos. Yo eso sí que me lo creo, porque yo hago mejor mi trabajo ahora con la tecnología que ha habido hasta ahora que lo que lo hacía hace 20 años. Eso así lo considero, ¿no? Es verdad que en algunos ámbitos podemos perder ciertas habilidades, ¿no? Eso estábamos hablando antes en el café. Es decir, si tú tienes capacidad de cálculo o memorística, etcétera, si se lo confías todo a las máquinas, eso lo vas perdiendo, pues a lo mejor habrá que esa memoria ensayarla aprendiendo cosas que te gustaba aprender más que otras que te obligaron, ¿no? Pero bueno, no lo sé, por dar alguna idea. Después que las nuevas profesiones van a requerir más cualificación y que la realidad es que los trabajadores que hay ahora mismo muestran pues eso, su desasosiego con la posibilidad de pérdida del trabajo, a pesar de que el mercado no está demostrando que se esté produciendo esa pérdida real de trabajo. Es decir, esos temores también pueden surgir en cualquier otra ola de automatización. En todo caso, sí que hay sectores más sensibles y lo que sí que os diría es que la cualificación y recualificarse, eso va a ser una constante en nuestras vidas. Yo creo que ya nosotros la hemos ido viviendo, pero que irá a más y que sí que es verdad que se queda la gente por el camino. Se queda la gente por el camino que si pierde su trabajo en un empleo de cajero de banco, a lo mejor no es capaz de tener la cualificación, adquirirla o por edad o por conocimientos o cualificación para poder encontrar otro trabajo donde también va a tener que utilizar tecnología. Bueno, y eso es ahí donde me quedo. Yo creo que básicamente lo dejamos para las preguntas que queráis para el debate, ¿no? Quieren saber puntuales que hay un partido ahí, creo que me decían, que la inteligencia artificial les dijo que había un partido, ¿no?, de fútbol. Ah, sí. ¿Y quién juega, por cierto? Estoy poco puesto últimamente. Madrid Sporting, de Braga. Para los que no somos del Madrid. Champions. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos allá entonces. Bueno, fantástico. La verdad es que han sido los tres temas
súper interesantes, ¿no? Y seguro, estoy convencido de que habrá preguntas. Pablo no puede estar con nosotros, tenía un problema personal y yo no voy a poder sustituirlo a él y lo que él sabe. Sé parte de lo que él sabe, pero solo parte. También es verdad que sé otras cosas que él no sabe. Pero quiero decir que las preguntas que... Claro, oye, pero no está. Hoy estás muy inspirado. Soy modesto, pero tampoco vine aquí a devaluarme. Con eso, ¿qué quiero deciros? Que yo trabajo en el proyecto NOS. De hecho, digamos, tengo la responsabilidad de liderarlo por la parte del CITIUS, pero hay gente que sabe bastante más de tecnologías lingüísticas que yo y que está todo el día trabajando en ese tema y haciéndolo a un altísimo nivel, ¿no? Entonces, es posible que si me hacéis preguntas de eso, pues no os las sepa responder y con seguridad no tan bien como Pablo, pero bueno, malo será. Y lo importante es que es decir, las inquietudes, opiniones, no os extendáis mucho. Yo me extiendo muchas veces, pero precisamente por eso soy consciente de que no es bueno hacerlo, ¿no? Entonces, porque nos da tiempo a más, ¿vale? No tengo constancia en este momento de que haya ninguna pregunta por internet, pero estaré atento. Si aparece alguna, por supuesto, pues intentaré darle también entrada. Entonces, bueno, simplemente acabo lo que antes, pero no me quiero enrollar con ese tema, pero simplemente lo que antes quería decir es que esto nos abre una puerta a la investigación y a la reflexión, el tema de los sesgos bidireccionales, ¿no? O sea, nuestros sesgos acaban proyectándose en cierta medida sobre las máquinas y porque aprenden de datos que están construidos o derivan de algún modo sesgados de nuestra incapacidad para hacerlo mejor, pero eso primero no debe de ser una justificación para que mantengamos máquinas sesgadas, porque creo que eso se puede corregir al menos parcialmente. Pero el tema aquí, el tema que yo quería apuntar antes, es que parece que ya hay alguna evidencia de que los sesgos que las máquinas aprenden, en la medida en que las usemos para acompañar nuestros procesos de toma de decisión, pueden acabarse proyectando parcialmente en nosotros. Y ahí hay un problema, y es que las máquinas se pueden universalizar de forma relativamente fácil, sobre todo si hablamos de software. Si hay un hardware más o menos sofisticado, robótica, etcétera, pues ya no es tan fácil. Pero el software sí, se puede replicar y, por tanto, podría ocurrir que dentro de unos años, pues, imaginemos, todas las radiólogas y radiólogos, todos del mundo, o del mundo más desarrollado, pues tengan máquinas sesgadas, en parte, que desde luego lo hacen mejor globalmente, pero que están introduciendo, acentuando ciertos sesgos que acaban instalándose en esas personas que acaban, por tanto, pues siendo menos competentes en el desempeño de alguna de sus tareas, ¿no? Bueno, este es un mundo... Fijaros que en todo, lo que sí es indiscutible es que la inteligencia artificial nos está haciendo repensarlo todo. Desde desarrollar un nuevo marco normativo, repensar aspectos éticos y dilemas éticos. Si hay tiempo después comento alguno que es muy evidente, pero también es muy ilustrativo. Nos hace pensar sobre el empleo como no lo había hecho hasta ahora. Bueno, todo, lo va a afectar todo. Y por tanto es importante en ese sentido, y con esto acabo. Fijaros, una de las cosas que dije al principio, es importante, como el impacto es tan transversal, quien solo sepa de inteligencia artificial no sabe bien de inteligencia artificial. Y después, que en todo lo que afecta a la inteligencia artificial tiene que haber multidisciplinaridad. O sea, en todo el ciclo de vida de los desarrollos, desde que se conceptualiza, se idea algo, hasta que se acaba usando y se regula, por ejemplo, su uso, ¿no? Por tanto, esta es tu oportunidad, José Luis, los filósofos, en fin, pero no solo filósofos, economistas, sociólogos, gente del derecho, por supuesto. Después, en cada disciplina, los propios de la disciplina. Bueno, en fin, este es un mundo nuevo. ¿Querías hacer una pregunta? Adelante, venga. No voy a extenderme mucho. Tendría unas cuantas preguntas para Luis Otero, Luis Alberto Otero, pero por no extenderme me centro en María José.
Y supongo que Modesto Senén contestará también a mi pregunta. No me provoques. Bueno, es parte de lo que hacemos los humanos y todavía no hacen las máquinas, ni la inteligencia artificial, tal y como está desarrollada ahora, poder provocar. Mi primer comentario, y después lazo con lo que es realmente mi pregunta, si yo he entendido bien, tanto en la sesión de ayer como en la de hoy, lo que no hace la inteligencia artificial, tal y como está desarrollada hasta este momento, es crear nuevas hipótesis, es crear leyes científicas, es crear nuevos estilos artísticos, es decir, crear una nueva pintura que intente ser algo en la línea del estilo del Bosco, lo puede hacer. Y no es reproducir meramente una de las que ya está hecho. Pero crear un nuevo estilo artístico, creo que no. Si he entendido bien. Si no, me corregís. Y segundo, que conecta, si esto es cierto, parece que en buena medida lo que se hace en la caja negra es meter muchos datos con algunas posibles respuestas, a partir de alguna, dominio pequeño se extiende esto a un mayor dominio de datos, se contemplan esas respuestas o algunas nuevas, pero al final es un resultado de meter, por un lado, información, correlacionarla con posibilidades y establecer en función de eso cuál es la mejor para hacer un pronóstico, para hacer, algunas otras cosas. No sé si esto que estoy diciendo es una descripción, ya sé que muy grosera, pero que a grandes rasgos puede considerarse certera. Y mi pregunta, si todo esto es cierto, lo de la caja negra y las explicaciones no termino de entenderlo muy bien, porque me da la impresión de que el tipo de explicaciones que buscáis, un poco a la luz del ejemplo que poníais, es cómo convencer que esta correlación que se establece entre datos y una mejor respuesta responde a las expectativas que especialistas tienen de cómo entender esas correlaciones y no tanto un proceso que sea de explicación profunda. Y digo una última cosa. A mí no me sorprende lo que a Senén le sorprendía, lo estoy provocando. No me sorprende porque, a fin de cuentas, los humanos no hacemos cosas muy diferentes. Si nuestros procesos no son estrictamente deductivos, sino de inferencias ampliativas, lo de las inferencias ampliativas tiene que ver con una peculiaridad que es diferente a la de la inteligencia artificial tal y como está desarrollada, tiene que ver con elegir entre hipótesis disponibles la que se considera mejor para hacer un diagnóstico, para hacer algún tipo de respuesta de otra índole. Si esto es así, no es de extrañar que los humanos estemos sufriendo sesgo por la información que recibimos de los propios resultados de inteligencia artificial y que esos sesgos pueden estar... esto históricamente ya ha pasado. Durante siglos la mecánica newtoniana se consideró que era la gran teoría para explicar procesos mecánicos porque no se quería contemplar más hasta que afortunadamente apareció un Einstein y contempló algo diferente. Y esto es lo que parece, vuelvo al principio, esto es lo que parece que la inteligencia artificial no logra hacer, contemplar nuevas hipótesis, nuevas leyes, diferentes alternativas a las que previamente se venían contemplando. No sé si es cierto, vosotros diréis. Gracias. Bueno, son muchas preguntas, pero la última se la voy a dejar a Senén, que le gusta más. A ver, respecto al proceso creativo, vale, sí es verdad que la inteligencia artificial puede aprender a través de pinturas, digamos, crear una fotografía, crear una pintura, ¿no? Puede crear algo nuevo a partir de un montón de información que tú le metes. ¿Eso es un nuevo estilo artístico? Pues depende de lo que mezcle, ¿vale? Entonces, a lo mejor, si mezcla cosas diferentes, podría generar un nuevo estilo artístico, ¿por qué no?
porque al final está mezclando información de estilos anteriores, igual que hacen pues cuando se crea un nuevo estilo, pues también se aprende de los anteriores o se es más disruptivo, ¿no? Probablemente en estos algoritmos yo no he usado ninguno, he usado el DALL-E para generar avatares y sí que estaba muy sesgado, o sea, las mujeres salían hipersexualizadas, era una pasada. Y los hombres siempre aparecían pues súper guays, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hacen es beber de los datos reales. El mundo actual está muy sesgado, entonces beben de esos datos. No he jugado más con este tipo de sistemas generativos de imagen, pero ¿por qué no puede crear un nuevo estilo? Pues yo entiendo que sí. Entonces, es una opinión personal. Respecto a lo que comentabas de la caja negra, bueno, se llama caja negra, pero bueno, yo quise poner la imagen de cómo los sistemas de aprendizaje profundo son similares a cómo vamos abstrayendo nosotros la información en nuestro cerebro, ¿no? Desde las primeras capas hasta las últimas. Realmente lo que pasa es que lo hacemos de manera inconsciente, pero nosotros sí que identificamos los objetos partiendo de los bordes, de los contrastes, intentando unir elementos pequeños hasta llegar arriba en los niveles de abstracción a identificar un objeto. Y de alguna manera la red de aprendizaje profundo intenta simular ese proceso de abstracción. Claro, yo eso no lo puedo poner para decirle a un médico, oye, pues pienso que esta persona tiene esta edad porque en el proceso de abstracción he mirado. Eso no es una explicación que se pueda dar realmente, ¿vale? Bueno, sí o no, a un odontólogo no. Se quiere conseguir. Vale, a un odontólogo no. Nosotros sí le encontramos la explicación, ¿vale? De hecho, pues es muy curioso porque podríamos decir pues que en la segunda fase del sistema, solo fijándonos en los dientes, que es lo que usan realmente, tienen unos atlas donde se fijan en el tamaño de cada diente y con eso saca una edad. Y podrías decir, bueno, solo con esto debería salir mejor. Pues no sale mejor. Y no sale mejor porque probablemente el primer sistema se fije también pues en la forma de la mandíbula, no solo en los dientes, y se fije en otra información que es inconsciente a mí, ¿vale? Que es connatural a mí como odontólogo, de que yo lo interpreto, pero no soy capaz de escribirlo. Y sin embargo, estos sistemas sí usan toda esa información. Alguna que incluso se escapa al ojo humano, ¿no? Porque somos capaces de percibir un determinado rango de colores, pero no llegamos hasta lo que hace la máquina. Entonces, la explicación que damos, bueno, esta explicación, es que no me paré a explicarlo todo, ¿vale? Hay diferentes formas de explicarlo. Yo no soy experta en explicabilidad. Con esto colaboramos con otra persona del CITIUS que es experta en eso. Y es lo que se llama un método subrogado. Entonces, nosotros, a partir de toda la información que sacamos de nuestro sistema, que sacamos más información que la edad y el sexo de una persona, sacamos mucha más, pues buscamos la correlación con un método más o menos manual, cuyas explicaciones son las que utilizamos. Y encontramos que había una correlación muy alta. Entonces, a partir de esa correlación podemos decir, vale, pues de la misma manera que esto se explica así, nosotros con los datos que están altamente correlacionados podemos usar esta explicación. Y es lo que se llama un método subrogado. Respecto al otro, creo que voy a dejar a Senen que conteste, pero bueno, lo hablábamos en el café, realmente nuestra forma de aprender es esa, ¿no? A veces aprendíamos las cosas de una manera y siempre suponíamos que eran correctas, pero luego llegó una teoría nueva que nos dijo que eso no era correcto y aprendimos y cambiamos la forma de aprender. Pero bueno, José. A ver, yo con esto podría estar José Luis un mogollón de tiempo y no lo tenemos y en todo caso, además, es que no se lo quiero robar a ellos, ¿no? Como voy a dar una charla en filosofía, que tú sabes, pronto, muy pronto, allí tendremos más tiempo de hablarlo seguro. Pero fijaros, yo creo que aquí hay dos cuestiones al menos que sí que no me resisto a comentar. Una es, claro, nosotros en este momento parece como que le estamos exigiendo a la inteligencia artificial algo que sería absolutamente impensable hoy
dentro de 10 años y probablemente dentro de 100 años, no sé si mucho más. Pero ya parece que como tenemos resultados que son flipantes, cosas que ni los que trabajamos en este campo esperábamos tan pronto, nos da la sensación de que entonces ya hay que decir, no, es que no sabe crear leyes físicas como supo hacer Newton o como saben los investigadores que hoy tenemos. Bueno, en cierta medida podría saberlo, entre otras cosas, porque las leyes se extraen de datos. Y teniendo datos suficientes, tú puedes no saber cuál es la relevancia de esa ley, pero puedes establecer efectivamente por procesos de inducción una formulación impecable, sustentada en datos que pueden ser enormes y desde luego muy superiores, porque hoy podemos sensorizar el mundo entero y podemos casi, exagerando, hacer una especie de mundo digital sobre el que experimentar y construir todas las explicaciones sobre su funcionamiento. Entonces, pero bueno, pero es evidente, o sea, yo creo que no podemos pedirle a una tecnología que lleva unas décadas con nosotros que llegue al nivel de competencia del mejor algoritmo que nunca ha existido, que es el de la evolución. Pero que ha necesitado, claro, es el mejor, pero ha necesitado millones de años y un mundo tremendamente cambiante y diverso. Entonces, démonos un poquito más de tiempo. En todo caso, yo, por ejemplo, creo que es un error haberle llamado IA, no sé cuál es la razón, IA generativa. Yo lo hubiese llamado IA creativa. Lo que pasa es que creo que no se atrevieron. Porque si nosotros pretendemos defender que esta IA es creativa, yo que lo he intentado alguna vez, me comen. Porque claro, porque empiezan a ponerme ejemplos donde evidentemente hay millones de ejemplos donde nosotros tenemos un nivel de competencia, de creatividad, de aprendizaje casi basado en pocos casos, de generalización, de abstracción, de razonamiento basado en casos. Y hay millones de cosas donde las máquinas están muy por detrás de nosotros y que, como os dije ayer, es que no sabemos ni, ese es el gran problema, por dónde tirar para esos grandes retos. Pero claro que es creativa. Tenemos una IA creativa. Por supuesto, ¿qué es la creatividad? Depende cómo la definas, es verdad. Igual que los grandes modelos de lenguaje, incluso los que no son tan grandes, comprenden. Y yo cuando digo esto sí que ya, vamos, no me insultan de mi lado. Pero claro que comprenden. ¿Qué es comprender? Depende cómo lo definas de nuevo. Pero para mí comprender es tener la capacidad de usar algo, digamos, con fines de utilidad. Es decir, poder, por tanto, si yo veo una palabra y soy capaz de que esa palabra, aunque no tenga idea de lo que representa físicamente, porque ese es uno de los problemas de las máquinas todavía, no tienen un mundo real, viven en un mundo muy chico, muy digital, muy parcelado. Pero los modelos multimodales, y sobre todo en la medida en que la multimodalidad se vaya enriqueciendo, le van a ir dando experiencias del mundo cada vez más ricas. Y por tanto, el grado de comprensión va a ser cada vez mayor. Pero ya, si no comprendieran, ¿cómo nos pueden estar de comprender, insisto, en el sentido utilitarista del término, no en el sentido de comprensión humana? Pero, por supuesto, si no comprendieran, ¿cómo me podían dar respuestas que en la mayor parte de los casos no solo son coherentes desde el punto de vista de redacción, sino están fundamentadas? A veces alucinan, como nosotros, por cierto. Flipamos nosotros, a veces nos va, entre otras cosas, porque nuestra memoria, que es fantástica en ciertos sentidos, es muy mala en otros, en el de la precisión. ¿Por qué en los juicios cada vez se le da menos peso a la hora de resolver ciertos casos cuando ha pasado un tiempo suficientemente grande sobre los testimonios de las personas? ¿Y cuánta gente ha ido, incluso probablemente a la muerte, por falsos testimonios y mala intención, pero fruto de percepciones equivocadas o de memorias que ya se han ido degradando y que no son fotográficas? Bueno, como veis, es que todo esto es una pasada Un comentario muy breve. Sí, claro. Necesitáis filósofos en vuestras vidas.
Es no cualquier tipo de filósofo, filósofos analíticos. Es De lo acuerdo. que es lo que Que conste que los tenemos, ¿eh? Sabéis que hemos dirigido tesis a algunos, colaboramos con otros, o sea... Más, todavía pero más. necesitamos más. Y vosotros necesitáis No, no, científicos no lo de la dudo. computación. ¿Cómo? Científicos de la computación. No, pero eso nosotros y todos, eso no lo dudamos. Pero no para repararos los No. ordenadores, ¿eh? Yo lo digo en el mejor de los sentidos. No lo dudo. Sí, no, por, pero estamos de por eso, porque los En eso necesitamos, estamos de acuerdo. necesitáis filósofos. Entre otras cosas, Eh, porque necesitamos gente que nos haga pensar más allá de... Exactamente. Claro, más allá de las orejeras y la pantalla en la que vivimos. Está claro que estoy defendiendo el puesto de trabajo de mi cliente. Espera, que voy a mirar la probabilidad. Bueno, vamos allá. Y disculpad porque me extendí un poquito, pero... Ya no se atreven, dice, joder, hacemos una pregunta y esto... Venga, Manuel. Bueno, primero enhorabuena por las charlas y la exposición que habéis hecho, que creo que es magnífica desde el punto de vista tanto académico como de conocimiento. Y voy a hacer una pregunta para salir totalmente de esto. Evidentemente la inteligencia artificial tiene muchas aristas, ¿no? Y muchas barreras para su adopción y la llegada a la aplicación real en muchos aspectos de la vida de las personas y de la economía, pero para meter una variable adicional más, y quizás esta el que mejor se puede acercar es a responderla, seguramente le toca a Senén. ¿Cómo crees o creéis que la tecnología cuántica va a acelerar, si cabe más, todo este proceso que estamos comentando? No te creas... A ver, yo porque me has nombrado, pero yo no sé nada, o prácticamente nada, de computación cuántica. Pero sí sé algunas cosas. Por ejemplo, que la computación cuántica no resuelve problemas que no resuelvan los computadores. Lo resuelve desde un punto de vista de que resolver en tiempo también es una forma, o no, es una forma de limitación, ¿no? Pero no hay ningún problema que los computadores cuánticos resuelvan que sea insoluble, en teoría, con un computador tradicional, con una máquina de Turing, al final. Sabéis muchos de lo que hablo, por eso digo esto, ¿no? Lo que pasa que, claro, hay problemas que con una supercomputadora, con la mayor que tengamos ahora, la que tengamos dentro de 10, 100 o 1000 años, siguiendo el tipo de tecnología que ahora todos tenemos, pues serían absolutamente inabordables y por tanto ni se plantean. Y con las computadoras cuánticas podemos abordarlos, pero no es porque que aborde un tipo de problemas distintos, sino aquellos que computacionalmente realmente no podemos tratar con la computación clásica. Yo no sé del tema, pero estuve hace un año y pico con uno que sí sabe de esto, que es Ignacio Cirac, que es, bueno, pues incluso estuvo nombrado es español, pero trabaja en Alemania. Y algunos de sus artículos y de su investigación, incluso hace más de 20 años, pusieron las bases, junto con otros, pero son seminales, digamos, dentro de lo que es la computación cuántica, que hoy ya empieza a ser una realidad. Y estuvo nominado, no sé si lo sigue estando, para el Premio Nobel en varias ocasiones. O sea que es uno de nuestros científicos españoles más insignes. Yo estuve en una charla, en una reunión reducida que organizó la Fundación Innovación Bankinter, y él habló de los problemas para los que él creía que la computación cuántica iba a ser especialmente... Puso 4 ejemplos, ¿no? Algunos donde no y otros donde sí. Y de lo que recuerdo, porque a lo mejor meto la pata. Entonces, no voy a contar todo lo que recuerdo, por aquello de que los recuerdos se van deteriorando con el tiempo, pero primero dijo, no vamos a tener computadores cuánticos, y se retorcía el vicepresidente de IBM allí en la silla, en décadas. Los vamos a tener, pero desde luego no para que empiecen a ser usados de forma más o menos ordinaria, no en cada casa, es evidente, pero
que podamos decir que ya la computación cuántica está siendo usada de modo relativamente intensivo en ciertas grandes organizaciones, universidades, gobiernos, etcétera, para resolver problemas reales. Décadas, dijo. Hay muchos problemas que hay que abordar y él, que sabe de esto, dijo que creía que no tenían solución, pero no a corto plazo. Y dijo que efectivamente los problemas de aprendizaje automático eran algunos de los problemas donde efectivamente podría impactar de modo muy positivo la computación cuántica. No los de optimización, por ejemplo, porque ahí lo que buscas, como su nombre indica, es llegar a resultados muy precisos, a lo mejor no al óptimo, pero a un subóptimo muy próximo, y entonces que ahí no era a priori una buena solución, ¿no? Pero en los procesos de aprendizaje automático sí que podría implicar avances muy significativos, ¿no? Y bueno, eso está bien, porque ya hemos visto, por ejemplo, el coste computacional que tiene aprender con grandes volúmenes de datos. Claro, si yo tengo que entrenar un gran modelo de lenguaje con 2 billones de los nuestros, no de los americanos, 2 billones de tokens, y eso no es una pasada, o sea, no es simplemente meterlos una vez ese corpus de texto y ya la máquina aprendió, sino que es GPT-3, entrenarlo, o el 3,5, no sé, el 4, cuesta varios millones de dólares solo de energía eléctrica. Cada día las consultas que se hacen a ChatGPT pueden costar a lo mejor $1 millón solo de mantener los servidores que están dando esa información. Es decir, de momento es muy poco rentable. De hecho, le cuesta una pasta a OpenAI, lo que significa que le cuesta una pasta a Microsoft. Bueno, este tipo de tecnologías, lógicamente, en cierto tipo de problemas que o no son solubles, porque la computación que tenemos no da ni dará, por mucho que siga escalando con la ley de Moore, que eso ya es discutible, o se van a ver claramente acelerados por un menor coste, incluso computacional, por este tipo de máquinas, ¿no? Ya dije que iba a ser breve, has visto que no, pero no sé mucho más. Entonces, acabo aquí. ¿Podría darse el caso de que una IA sea capaz de mejorarse a sí misma? Pero no me hagáis todas las preguntas a mí. De verdad, porque yo soy modesto, os lo juro. Sí, claro. Ya se hace. Tú cuando compilas un compilador, lo mejoras. Lo que pasa es que solo una vez. Eso es verdad. Oh, no, pero es un software. Tú simplemente le dices, compílame el compilador. Sí, a ver, sí es posible. Lo que pasa es que hoy cualquier tipo de mejora es una mejora prediseñada por nosotros. No es esa la idea que hay detrás de la máquina que se automejora y lo hace sistemáticamente hasta el punto de que supone llegar a una... De hecho, no sé si sabéis, la superinteligencia es una inteligencia artificial no general, no semejante a la humana, sino muy superior, muy superior. Y hay quien cree que la forma de llegar a eso, y será en un proceso explosivo, no gradual, es porque llegará un momento donde las máquinas tendrán una inteligencia, por supuesto, general, pero además serán capaces de generar máquinas con inteligencias generales mejores que aquellas que ha producido la máquina inicial, y así sucesivamente. Y claro, ese proceso, con la velocidad a la que operan las máquinas, sin las limitaciones, digamos, de lentitud de pensamiento, de procesado de información, etcétera, que tenemos nosotros, ese proceso, efectivamente, en teoría, podría ser explosivo. Es como la velocidad de escape, ¿no? A partir de ahí, se va. Eso no tenemos ni idea cómo se puede hacer, porque eso significaría que la máquina, entre otras cosas, tiene una intención y no solo la capacidad de mejora. ¿Se conoce a sí mismo, no? Claro, conoce sus debilidades, sus puntos de mejora, sus debilidades o no son debilidades, pero son puntos de mejora y cómo incidir en ellos, y tiene el objetivo de hacerlo, además. O sea, que debería de ser una máquina autosuficiente y no de mejoras dirigidas por nosotros, que es lo que ahora hacemos, básicamente.
Yo entreno una inteligencia artificial a través de aprendizaje automático y después, por ejemplo, con los grandes modelos, voy metiendo más corpus, voy haciendo fine-tuning para cierta... Y entonces hay un proceso de mejora del modelo permanente, pero está siempre... somos nosotros su tutor permanente. Entonces, lo que tú planteas, que es muy interesante, es uno de los retos, pero ahí sí que se nos puede ir de las manos si alguna vez llegamos a ese punto. Ahí sí que... También hay, lo que pasa es que no tenemos tiempo, ¿eh? Y además es que no, por favor, no más preguntas a mí. Yo creo que ahí se nos habrá ido de las manos. No se nos puede. No más preguntas a mí. Pero también hay formas, se está pensando ya cómo se puede evitar eso. Y hay distintas estrategias. Ahí, por ejemplo, el pensamiento multidisciplinar y el de los filósofos en particular es muy interesante. Porque lo que hay que pensar va más allá de escribir código en este momento. Yo he acabado. Oye, tanto María José como... Pero no le habéis hecho ninguna pregunta a Luis Otero. Yo creo que el tema del que él ha hablado... El tema del que él ha hablado es uno de los grandes temas. De los grandes. Muy tranquilos. Se ven todos con empleo, el futuro... Sí, pero... Piensan que van a tener un buen empleo, trabajar menos horas, le van a pagar más, entonces no te van a preguntarle. Se habla de salir, van a firmar todos. A miña pregunta era precisamente a Luis Alberto e un poquinho era saber a túa opinión ou se hai estudos respecto ao tema de como pode afectar a inteligencia artificial a desigualdade tanto a nivel de estados, un pouco comentabas antes que vai afectar dun xeito moi distinto en países desenvolvidos e en países subdesenvolvidos e un pouco tamén como vai afectar a capacidade de competir entre eles, no sentido en que moitos destes modelos, os recursos que precisamos, tanto técnicos de persoal técnico formado como computacionais e todo o entorno bastante complexo. Sí, moi ben, é moi boa pregunta. Bueno, a pregunta realmente xa non é solamente a IA, sino en certa medida todo o efecto da automatización da tecnoloxía, da digitalización, etc. ¿no? Que sí que se está observando, o sea, sí que, si te das conta, o mundo cada vez é máis desigual, o sea, é unha realidade, e hai máis tecnoloxía. En certa medida, os procesos, por exemplo, intensos de digitalización, estamos vendo que levan tamén a concentración de sectores. Estamos en modelos cada vez máis oligopolísticas ou monopolistas. A parte, se observa que as tecnolóxicas, os ámbitos máis tecnolóxicos, levan a unha sobreconcentración, o vemos, o sea, que se quedan en mans de moi poucos operadores. Entre outras cousas, o problema que temos é que nós como usuarios fomentamos eso. O propio usuario, a un usuario non lle interesa estar traballando ao mesmo tempo con 200 proveedores. Te interesa un único proveedor de búsqueda de servizos e tal, porque é máis cómodo, tens que utilizar menos aplicacións. Entón, e eses grandes monstruos, Microsoft, o sea, xa ves, todas as grandes empresas ahora do mundo, pois principais son grandes tecnolóxicas que teñen concentrado pois moito do poder. E o número de ricos ten aumentado moito e a distribución de riqueza, lóxicamente, como houve un crecemento económico tamén moi intenso que derivou máis en unha distribución máis desigual da riqueza, pero eso non quere decir que haxa un deterioro da riqueza dos de abaixo, é que os de arriba creceron tanto que realmente, pois comparativamente, os outros proporcionalmente non levaron tanta parte do pastel, non? Pero, e despois, obviamente, tamén un risco que tamén se corre, que o decíamos antes, o emprego, é verdade, o mellor podemos ter ese nivel de emprego, pero onde se vai crear? Donde? É dicir, regionalmente, por exemplo. Se nós agora, imaginémonos, podemos concentrar unha entidade financeira dentro de pouco en un ordenador central. Despois con servicios persoais, porque de atención ao cliente, pero donde vai a ser as financeiras hoxe en día son empresas tecnolóxicas.
de I+D, o sea, que fan un montón de I+D para desenvolver aplicacións, realmente prestar servicios digitais. Entón, pois, se vedes a pasta que gasta un banco español como Santander en I+D o ano, é unha auténtica pasada. Entón, ese tipo de empregos máis tecnolóxicos de desenvolvementos tendense a concentrar en zonas, non tenden a estar espallados. Sin embargo, o modelo anterior sí que é un modelo moi espallado. Hoxe vía, por exemplo, os datos dunha empresa, Walmart, en Estados Unidos, que ten 2.600.000 empregados. Pero claro, é de distribución. Que significa pasar dun modelo de distribución a un modelo, por exemplo, xa non de tenda de retail na calle? Pois eso, pois claro, despois é verdad que se xeran outros empregos de distribución ao domicilio, etc. Pero é preciso ter tamén moitos máis datos para poder avaliar todo eso, porque canto se destrue, onde se afecta, e despois hai outra cuestión, e é que se ten falado dunha certa polarización de hacia empregos moi cualificados e pouco cualificados, non? Donde os poucos cualificados son porque as habilidades persoais fan que sean máis difíciles de automatizar, e polo medio é onde están os traballos onde máis facilmente as máquinas poden estar. Entón, quedaríamos un pouco con ese mercado polarizado, non? Dos altos, e iso conlevaría máis desigualdade, non? Iso é un pouco que che comentaría. Bueno, pois son e media clavadas. E temos que deixar aquí, seguro que hai interés por seguir falando e todos os xodemos, pero, bueno, temos que respetarvos tamén e algúns tedes que volver a hora aínda collendo autobús. Moitas grazas e mañán vémonos en Ferrol, de acordo? Ali nos vemos.